Durante años se ha tenido la idea de que las personas sordas no hablan. Sin embargo, el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje, IMAL, ha demostrado durante más de 60 años que esto sí es posible. Diagnosticar y atender los problemas de audición en los niños es una carrera contra el tiempo, y mientras más pronto se inicie, es mejor. Hoy en Diálogos, sus voces están aquí. Escúchalas. Huele rico. Huele rico, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarte ahí desde tu casa. Nosotros estamos aquí en el Foro de Diálogos de Familia y como ya viste en el teaser, el día de hoy tenemos un programa muy especial. Estamos muy contentos porque, bueno, nosotros estamos celebrando junto con el IMAL sus 62 años de vida. Y entonces, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que hace este Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje? Se los vamos a ir comentando durante el transcurso de este programa. Pero yo les quería hacer una reflexión. La verdad es que todos tenemos un nombre y en algunos casos nuestros padres y amigos nos llaman por sobrenombres, ¿no? Y son cariño, es una forma de darnos cariño. Pero bueno, ¿se imaginan no poder escuchar nuestro propio nombre? Bueno, pues imagínense que eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, no poder escuchar algunas de las cosas que nosotros o todas las cosas que nosotros escuchamos, las personas que sí podemos escuchar. Y entonces, bueno, pues el IMAL es esta institución que ha dado apoyo a todas estas personas, a estos padres de familia, a estos niños y, por supuesto, ha preparado a profesionales para dar apoyo, que eso es lo más importante de todo esto que vamos a platicar el día de hoy. Pero bueno, para entrar en el tema, te invito a que me acompañes a ver el siguiente testimonio. Salchicha. Salchichas, ¿qué más? Guabala. Yaba y Y germen. Tabata tiene 5 años. La pérdida que tiene es bilateral profunda y usa implante coclear. Nosotros nos percatamos a los 15 días, pero los médicos nos decían que no, porque al parecer tenía respuestas o hacían ejercicios sencillos de pasar el celular alrededor de ella y decían, ella voltea y es muy pronto para saber algo así. De hecho la revisó un otorrino y decía que estaba completa, que no tenía ningún problema físicamente. La revisó y dijo, no, está bien. Dile, apúrale, Jimena. Apúrale a contestar. A los 3 meses hablamos con el ginecólogo para preguntarle con qué estudios podíamos saber qué tanta audición tenía, porque no sabíamos que existían los potenciales evocados, por decir. Entonces le practicamos los potenciales y salió muy mal, muy mal. Y después hicimos la tomografía, salía sin alteración aparente y creímos que se habían equivocado en los potenciales, pero un médico nos explicó que pues físicamente estaba bien, pero no servía. O sea, una cosa es que no tuviera malformación y otra cosa es que estuviera escuchando. Como padres sentimos muy feo. Al principio no lo queremos creer y buscamos tal vez otro diagnóstico, pero a la final pues seguía saliendo que su audición era casi nada. Nos explicaba una doctora que para que ella escuchara un poco tendría que estar parada enfrente de la turbina de un avión para que escuchara algo. Visitamos varios médicos públicos, privados, hasta que una doctora nos dijo que era confiable o que era candidata al implante coclear porque un auxiliar auditivo no le daba la ganancia suficiente. Aquí en el IMAL vimos niños que hablaban perfecto, entonces eso nos dio pues ánimo y la decisión de meter aquí a Tabata. Tabata tiene 2 años aquí en el IMAL y los avances han sido bastantes. Llegó aquí, sí decía muchas palabras, pero palabras sueltas. Y hoy ya estructura frases, cuenta, lee ciertas cosas. La verdad no creí que fuera tan rápido. Carlos. Pregúntale a Carlos. Carlos. Bueno, pues muchísimas gracias por este testimonio que acabamos de ver y les voy a presentar a los invitados que tenemos el día de hoy, a los especialistas que hoy nos acompañan. Tenemos con nosotros a la doctora María Paz Barruecos Villalobos. Ella es consejera general del Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje AC, IMAL. María Paz, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Cristina, y gracias a ti y al Canal 11 No, por darnos la oportunidad de co-celebrar con ustedes 62 años de trabajo. Que Gracias. se dice rápido, pero 62 ¿No? años de trabajo. Son muchos. Muchos y aparte muy interesantes en los que ustedes han cambiado la vida de muchas personas.
No de todas como quisiéramos, pero hemos hecho el esfuerzo. Claro. Oye, a mí me gustaría saber si nos puedes explicar un poquito cuáles son los retos a los que se enfrenta una familia que vive con un pequeño sordo. Bueno, yo creo que los mismos familiares podrían decirte desde el momento de el primer reto, que es aceptar o no aceptar cuál es el diagnóstico que se les está dando, sobre todo porque hay muy poca información. Entonces, si a eso le sumas esa desconfianza permanente que tenemos los mexicanos de que todos nos dicen mentiras, o casi todos, entonces pues me habrá dicho la verdad, será la verdad, y en el fondo tú lo que quieres es que no sea cierto, ¿no? Claro. Entonces esto quizá, probablemente quien mejor te lo puede explicar es la maestra Lerman, porque ella es quien ha trabajado toda la parte de sentimientos en una escuela para padres formal. No es una escuela en donde van cuando quieren, a la hora que quieren, no, es un club. La escuela del IMAL tiene muchísimos años y ella la ha conducido, y quizá esa pregunta te la pueda contestar Me parece mejor muy ella. bien, pues si te parece voy con ella, Ya. ¿no? Ella es la licenciada Rebeca Lerman Garbera, perdón. Ella es coordinadora justamente de la Escuela para Padres del Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje AC IMAL. Sí, ¿Cómo muchas estás? gracias, Frida. Bienvenida. Muchas gracias por Oye, invitarme. nos está diciendo la doctora que tal vez tú nos puedes decir cuáles son los retos a los que se enfrentan las familias. Bueno, como estaba explicando la doctora Paz, el primer reto es el enfrentarse a un diagnóstico que desconocen de qué se trata, ¿no? ¿Qué implica el tener un problema de audición? La esperanza de que nada más con el uso de los auxiliares, ya con eso ya automáticamente van a hablar, darse cuenta que no es así, que apenas van a empezar a darse cuenta de que existe el mundo del sonido, de que van a empezar a detectar los sonidos, después las voces, después empezar a hablar. Entonces se enfrentan con muchos sentimientos ambivalentes. Por un lado, mucho enojo por tener un hijo con un problema, con un problema de audición, con una discapacidad, con una limitación. El hecho de no saber la causa, a veces sí la saben, en muchos casos no se sabe por qué es. El no saber cómo enfrentarse, de repente se dan cuenta de que no se pueden comunicar con su hijo, que su hijo no les entiende y ellos tampoco les entienden. Entonces, este es un sentimiento muy duro para cualquier padre, porque lo primero es la comunicación. Claro. Y el no poderse comunicar es muy duro. Todos los sentimientos de enojo, de ira, de culpa, no hay un orden, claro. Se siente en todo eso, ¿no? Entonces, el propósito de la Escuela para Padres es que no se sientan solos y que sepan que lo que sienten no es malo, claro, que pueden sentirlo y ir manejando todos esos sentimientos de una manera positiva y ir aprendiendo cómo poder comunicarse con su hijo. Muchísimas gracias, claro que sí. Tenemos con nosotros también al doctor Salvador Castillo, médico audiólogo del Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje AC. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar aquí. Qué gusto tenerte por aquí. Igualmente. Oye, a mí me gustaría saber un poquito, bueno, ¿qué determina y hace posible comprender el lenguaje para luego poder hablarlo, leerlo y expresarlo? Bueno, son una gran variedad de circunstancias, de capacidades que el ser humano tiene ya en cierta forma predefinidas. ¿Sí? La situación del lenguaje, hay algunos autores que nos han manejado teorías acerca de que ya está predestinado el cerebro para poder comunicarse de alguna manera. Entonces, no es nada más una cuestión genética, sino también una cuestión de estimulación, lo que va determinando que ese cerebro vaya desarrollando la capacidad de comunicarse con el entorno, en el sentido de recibir mensajes, procesarlos y después emitir una respuesta que pueda ser a su vez entendida por otra persona. Claro. Es un proceso bastante complejo que en muchas ocasiones nos quedamos cortos a la hora de tratar de dilucidar, ¿no?
Hay de pronto especialistas que se centran más en la cuestión auditiva sin tener en cuenta que el fin principal de escuchar no es nada más escuchar por escuchar, sino que es escuchar para poder desarrollar una lengua materna, en todo caso, ¿no? Entonces, son procesos que involucran los tres aspectos, el biológico, el psicológico y el social en el ser humano, y eso resulta fundamental tenerlo en cuenta cuando valoramos pacientes y queremos hacerlo de una manera integral. Ok, muchísimas gracias. Bienvenido. También tenemos con nosotros a la licenciada Rebeca Munguía Olvera. Ella está en la sección, o cómo le llamaremos, de intervención temprana en esa área, coordinación en la coordinación en el área de intervención temprana del Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje, AC IMAL. Bienvenida, Gracias. Rebeca. Oye, siendo la confirmación de un problema auditivo de tal impacto, ¿no?, que comentábamos un poquito antes tú y yo afuera, ¿hay suficiente difusión en México sobre los efectos de la sordera entre la población? Yo creo que no. Yo creo que justamente algo que pasa en este país es que los sordos están como al final, ¿no? Me da la impresión un poco. La gente no sabe en México que los niños sordos pueden llegar a hablar. Y pueden hablar bien, y pueden leer, y pueden comprender una lectura, y pueden redactar un documento. La gente no sabe que pueden llegar a hacer eso, ¿no? Y entonces creo que justamente falta esa parte de difusión de la gente que conoce de la sordera en México. Normalmente es porque se ha topado de alguna manera con alguna situación familiar, ¿no?, de algún conocido, etcétera, y entonces la gente le gusta como irse empapando de qué puede hacer. Si hubiera mejor difusión, tendríamos muchos más casos de éxito. Claro, oye, pero aparte, bueno, una de las cosas que no sabemos y que el público realmente poco conoce es esta capacidad de hablar como la que tú tienes, ¿no? O sea, es impresionante, porque cualquier persona que estuviera escuchándonos ahorita no se podría dar cuenta que tú no escuchas, ¿no? Que no oyes. Y otro punto hablas perfecto, que me parece importante como en este aspecto mencionar es la importancia de formar maestros de sordos, claro, ¿no? Sí. Que hay muy pocos lugares donde realmente se formen maestros de sordos. Claro. Gente que realmente sepa enseñar a hablar y a desarrollar. Oye, y bueno, y justamente hablando de eso, es importantísimo que veamos la siguiente cápsula, que es justamente del IMAL, donde ellos hacen esta labor de preparar profesionalmente a las personas que se van a dedicar a esto. Acompáñenos a verlo, por favor. Surge de una necesidad personal de nuestros fundadores en relación con las profesiones de cada uno de ellos. Por una parte, el doctor Berruecos fue un médico otorrinolaringólogo muy conocido, con mucha experiencia. Su interés personal como médico lo llevaba a darle de vueltas a la gran incógnita de, doctor, ¿qué hago con mi hijo? Lo traigo con usted porque no oye. Usted lo va a estudiar y me va a decir que no oye. ¿Y luego qué hacemos? Entonces, este triunvirato de intereses lo hizo a lo largo de toda su carrera y de la empresa que él tenía ya como médico reconocido, lo hizo sentirse de lo más inválido, porque seguían llegando padres de familia con, doctor, dicen que hay cosas nuevas para curar la sordera. El día de hoy la sordera no se cura y estamos en el siglo XXI. También tenía mucho calor. Eso por un lado. Por otro lado, nuestra fundadora era la primera mujer en el Conservatorio Nacional que se iba a recibir con una tesis como cantante y como pianista. Pero resulta que uno de los sinodales no le pasaba la tesis porque ella había hecho una investigación sobre qué era el órgano de la laringe. Ella no nada más le interesaba la facilidad que tenía de cantar y la bellísima voz que tenía, sino cómo era que eso ocurría. Y le reprobó la tesis diciéndole que la laringe tenía 26 cuerdas
Y ella pues postulaba que nada más eran 2 y que lo había estudiado, y le preguntaron con quién lo había estudiado, y resultó que el novio de esta cantante era el doctor Berruecos. Entonces se fusionaron los intereses de ambos. Uno tenía interés en saber cómo ocurría el fenómeno de la voz, y el doctor Berruecos lo que le interesaba básicamente era cómo darle la mano a esa cantidad de niños de diferentes edades, adolescentes inclusive, que no hablaban, que eran mudos. Ya de antemano ambos habían estado viajando a los Estados Unidos y después a Francia, en donde estuvieron en la Facultad de Medicina y en el Conservatorio de París, para regresar después a México con una idea en la cabeza. Primero, formar personal. Para formar personal tuvieron que tener un gran apoyo de patrocinadores. Patrocinadores, muchos de ellos, cuyas familias, porque algunos ya murieron, siguen apoyando al IMAL. Pato. Muy bien. Ahora fíjense, vamos a escuchar la canción. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno. Porque la misión sigue siendo formar jóvenes universitarios que atiendan los problemas, no solo de las sorderas, sino del habla, del lenguaje, de la voz, en un país que sigue analfabeto funcional para atender estos problemas. Porque el día de hoy, la mayor parte de la gente no tiene la menor idea, primero, de que no es la sordera, sino son las sorderas, y que no son iguales y que no golpean humanamente tanto a un adulto como a un niño, y la medida en que los golpean es distinta. Hay un desconocimiento total. De esta forma se lanzan a hacer los primeros cursos interamericanos para formar personal. Y de esta manera, cuando se arma un curso internacional, se traen profesores internacionales, los jóvenes y los que iban a ser médicos especialistas o profesores y terapeutas especialistas o psicólogos especialistas llegaron de 14 rumbos distintos, de 14 países de América Latina, y a lo largo de muchísimos años regresaron a sus países a hacer lo que aprendieron aquí. México ha sido en ese sentido pionero en México, abriendo 3 especialidades que no existían. La guacamaya es un ave. La audiología, la foniatría, todo lo que tiene que ver con fonare, la voz, y la afasiología, que son los problemas neurológicos en donde caben cualquier persona que haya tenido un accidente craneoencefálico, una meningitis, una hemorragia cerebral, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Valentina. Bueno, pues ya estamos de regreso y vimos estas cápsulas muy, muy interesantes. Y bueno, a mí me gustaría preguntarle al doctor Salvador, ¿qué caminos siguen los padres de familia en busca de ayuda específica para sus hijos? Bueno, son caminos realmente muy diversos, ¿sí? No es uno solo. Lo ideal es que fuera uno solo, porque ese camino nos llevaría directamente hacia el lugar que esperamos, pero como veíamos en el testimonio de la cápsula de hace un ratito, los papás pasan por una serie de obstáculos que desgraciadamente en muchas ocasiones están puestos por los propios profesionales de la salud. Tenemos los médicos de primer contacto, en el caso de los niños, que son los pediatras, a veces los médicos generales, por ejemplo. A veces se tiene que recurrir al ginecólogo, ¿sí? Que uno dice, bueno, pues no tiene absolutamente nada que ver. Pero de pronto tenemos profesionales que se sienten con la autoridad para determinar si un niño escucha o no escucha, sin hacerle una valoración previa, seria, objetiva.
Claro. Aquella situación de pararse enfrente del niño y chasquearle los dedos y que el niño vea los dedos y que voltee y que el médico le diga que sí está oyendo porque el niño volteó, cuando en realidad está viendo lo que está pasando, no lo está oyendo, eso no es ni siquiera del siglo pasado, porque el siglo pasado ya teníamos métodos objetivos para conocer la audición de un paciente sin necesidad de que él participe. Actualmente tenemos situaciones como el tamiz auditivo o como los potenciales auditivos de tallo cerebral que nos pueden decir con certeza el grado de audición que tiene un paciente. Claro. La mayoría de los médicos, y eso también hay que decirlo, cuando salimos de la carrera de medicina en general, como médicos cirujanos, no sabemos absolutamente nada de situaciones como la audición o el lenguaje, porque no rotamos por servicios de audiología. Uno va a ginecología, a otorrino, a ortopedia, etcétera, pero audiología jamás. Okay. Entonces, por lo menos en el programa de la UNAM no está incluido como una rotación. Y eso es importante porque los médicos generales salen con la idea de que chasqueándole los dedos van a saber que el niño oye o no. Claro. ¿Sí? Y entonces se tardan mucho tiempo las mamás y los papás mucho tiempo en acercarse a los profesionales, ¿no? Exacto. Y a veces no llegan. Y a veces no Ese es el problema. Y van con el médico general, y van con el otorrino, que no es el especialista en audición, ¿sí? El otorrino no recibe formación en cuestiones de audición, ese es el médico audiólogo, por eso es una especialidad alterna. Claro. ¿Sí? Y van con el neurofisiólogo, van con el vendedor de aparatos auditivos, terminan yendo con todo el mundo. Claro. Y cuando llegan al lugar donde se les hace el diagnóstico, a veces ya es demasiado tarde. Hijo, eso es exactamente lo que vamos a tratar de prevenir en este programa, entre otras cosas. Pero bueno, le quiero dar los buenos días a Nora. Norita, ¿cómo estás? Hola, Qué gusto Cris. tenerte aquí. Buenos días a todos y le damos la bienvenida a la licenciada Angelina Telles, directora de Educación Especial del Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje. Y queremos, licenciada, usted ya lo ha estado viendo en los comentarios, nos están pidiendo instituciones donde se dé esta capacitación para el lenguaje de señas. Incluso tenemos aquí una crítica de SUSA que dice: muy mal por el programa, hacen un sobre discapacidad auditiva, no hay un intérprete. Lo que queremos decirles el día de hoy es que Diálogos está presentando esta alternativa, que es una realidad, que como lo dijimos al inicio del programa, tiene más de 62 años trabajando esta institución, porque ellos no manejan el lenguaje de señas, porque las personas sordas pueden hablar. Por eso es que no hay un intérprete, y pues ofrecemos una disculpa si se sienten ofendidos. Maestra Paz, quizás usted pueda decirle a todo nuestro público esto, porque es una crítica constante aquí en las redes sociales. Muy bien. Bueno, no me extraña, porque la valentía del grupo de personas sordas que se comunican a través del lenguaje de signos, no señas, está mal dicho, señas, ha sido durante los últimos años muy activa. Es realmente una labor que merece mucho reconocimiento, y lo que es increíble es que la mayor parte de aquellas personas que han sido educadas en un medio oral no se han dedicado a fomentar cuál es el beneficio que han recibido, porque se incorporan inmediatamente al mundo del sonido y al mundo de las personas que hablamos. Entonces, en la medida en que la comunidad conocida como comunidad silente ha quedado permanentemente y está permanentemente marginada, dígase lo que se diga, la mayor parte de ellos, para empezar, se están comunicando bien, hacen su vida alrededor de personas que pertenecen a esa comunidad. Y han luchado porque por ejemplo, porque no se les diga sordomudos. Bueno, esa lucha hace muchísimos años que ya ni se discute en los Estados Unidos, en Europa, porque bueno, la mudez está, digo, no se puede negar, y con decir que no se diga, no se tapa. Claro. Pero si ellos no aceptan ese término, hay que respetarlo. Claro. ¿Por qué no lo aceptan? Yo creo que se usó como una medida discriminatoria muchísimos años, sobre todo en México. Okay. Ni siquiera tanto en los países de América Latina. Ahí se evolucionó de otra manera. Pero no lo aceptan, se sienten mal cuando las personas deciden o no saben cómo hablar
de esa persona sorda que nunca pudo adquirir el lenguaje, ¿no? Bueno, Claro. pero por el otro lado, ¿cómo no va a haber discriminación cuando los libros no están escritos con deditos, ni con señas, ni con gestos? Los libros tienen letras. Las letras representan sonidos. Por consiguiente, quien no domina la lengua de los sonidos no puede leer, aunque nos digan que tienen lectura. Tienen lectura, por ejemplo, de, bueno, Coca-Cola y Philip Morris y atención, cuidado, escape, salida y algunas otras cosas más. Pero no van a entrar, Dios mío, a la historia, a la literatura, a la poesía, porque es como si yo quisiera entrar a la literatura, a la historia y a la poesía rusa, cuando no hablo el ruso ni lo entiendo. Es que aparte, yo creo que una de las cosas que comúnmente sucede es que sí lo ponemos junto, ¿no? Las personas que están sordas, entonces son mudas. Sí. Es algo que unimos la sociedad por una ignorancia, ¿no? Pero es que así es. No es ignorancia, así es. Ellos lo rechazan, pero lo rechazan porque ha sido motivo de un señalamiento, de una persecución de ese grupo. Claro. Y además tienen todo el derecho de escoger cómo ellos se quieren llamar. Claro, por supuesto. En los Estados Unidos, aquí ya esa moda ya entró y está bien, respetable. Cuando se habla de personas sordas que no hablan, escriben sordo con mayúscula. Y las personas sordas, los niños que están hablando y los que llegan a comunicarse como usted o como yo, escriben sordos con S minúscula. Ahí viene la discriminación al revés. Nosotros no lo tomamos en cuenta porque entendemos que este es un fenómeno que siguen viviendo, por más que están luchando y por más que la lengua de signos está en la Constitución mexicana y que es un gran derecho y una gran nota del activismo que han seguido, pero eso no quita que siga siendo, desgraciadamente, un grupo discriminado, Claro. que no debería ser. No debería ser. Me voy a ir al público un poquito. Sí, Yo lo que me quisiera decir, creo que tienen razón en protestar por eso, porque es un programa para sordos. Claro. Entonces debería de haber, o sea, sí es como un respeto poner este lenguaje de señas. Y por otro lado también pedimos con los sordos con esa minúscula, que se subtitilen todos estos programas. Porque no se entienden, no todas las personas entienden a todas las personas, o no alcanzan a escucharlas, entonces sí es una petición. Claro. Pero bueno, sí, pues pedimos disculpas si no hubo el intérprete, pedimos pero disculpas. no se hizo con esa finalidad, ¿no? Sí, realmente no se hizo con esa finalidad, se hizo con la finalidad de justamente mostrarle al público que está del otro lado de estas cámaras esta opción. Esta que es una opción que es diferente, que es una opción que, como estamos viendo en este ejemplo, es posible. Y me voy a ir al público porque tenemos algunas otras personas que nos van a demostrar que esto sí es posible, ¿no? Pero antes veamos lo siguiente, por favor. Inicialmente, el primer contacto es con el médico audiólogo, o sea, con nosotros. Nosotros recibimos al pequeño, hacemos la historia clínica en donde tomamos en cuenta factores importantes que pudiesen ser determinantes para una pérdida auditiva, desde los factores hereditarios, antecedentes de sordera en la familia, antecedentes en el embarazo, cómo estuvo, si hubo aplicación de medicamentos, si hubo infecciones en la madre, si hubo amenazas de aborto, transfusiones sanguíneas. Y todo esto va orientando al médico hacia la determinación de los estudios que se van a realizar. No hay mejor indicación que la que da la mamá o el papá cuando ellos sospechan de que un niño no escucha. A pesar de que a veces nos dicen, es que el pediatra dice que sí oye, es que el pediatra nos dice que el niño sí va a responder, los papás siempre tienen esa ventaja de que conviven tanto, y sobre todo mamá, que está todo el tiempo pendiente de su niño, que nosotros tomamos más en cuenta lo que mamá nos refiere que a veces lo que el pediatra nos puede decir. El mío, mandé. Dame mi mantel. Hacemos la historia clínica. Una vez que tenemos la historia clínica,
De acuerdo a la edad, entonces ya solicitamos los estudios para hacer su diagnóstico. ¿En qué consisten? Bueno, si son menores de 3 años, nosotros hacemos los estudios en base a electrofisiología, es decir, potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Es un estudio en donde se van a colocar unos electrodos de registro tipo electroencefalograma, se van a poner unos audífonos con el cual vamos a pasar estímulos a ciertas intensidades y nosotros vamos a hacer un registro de esas ondas de toda lo que es la vía auditiva. Al tener esos registros específicos, nosotros podemos determinar el umbral de audición que tiene un bebé desde los primeros meses de vida. En estos niños ya se hace la determinación del umbral auditivo por medio de una audiometría tonal. Es meter al pequeño a una cabina sonoamortiguada y a base de juego condicionado nosotros hacemos ya una determinación de umbral, pero con cooperación del niño. El niño nos va a indicar en el momento en el que nosotros pasamos un estímulo y si él lo escucha, él nos debe de contestar. Las personas que participan en el diagnóstico de un niño es el médico audiólogo, el técnico audiometrista, los padres principalmente, y a veces hacemos uso de alguna de las terapeutas, si es que todavía el niño no es muy fácil de manejar, si se nos complica un poco, a veces ella también participa. Los factores o criterios para determinar el uso de un implante coclear o auxiliares auditivos principalmente se basan en sus umbrales de audición. El otro criterio importante es el desarrollo del lenguaje. Yo tengo un niño con a lo mejor una pérdida en 100 decibeles, pero yo le pongo auxiliares auditivos, inicia su terapia de lenguaje de forma intensiva, de forma correcta, y en un lapso aproximadamente de 3 a 6 meses no se ven avances, quiere decir que el niño no está teniendo la discriminación necesaria para poder desarrollar lenguaje. Entonces ese es otro de los criterios que tomamos en cuenta para decidir que probablemente él necesita un implante coclear porque los aparatos no están compensando de forma adecuada. Muy bien, bravo. Y justo ahorita que veíamos esta cápsula, la importancia del diagnóstico, todas estas pruebas que realizan ahí también en el instituto, hay preguntas aquí en el Facebook. Sandra Luz Acosta dice, aparte de las audiometrías, ¿qué pruebas se pueden realizar para evaluar el nivel de audición? Y también Elizabeth dice que en 2 meses cumple 2 años su hija, pero solo dice palabras como papá, mamá, sí, mira, no dice otras. Regresando del corte, ella quiere saber si esto es normal o no es normal. Regresando del corte, licenciada, le contestamos. Vamos a un corte y regresamos. Ana Paula tiene 6 años y medio, tiene una sordera profunda y utiliza un implante coclear en el oído derecho y un auxiliar auditivo del lado izquierdo. Tuvo unos antecedentes médicos, un padecimiento, y era una de las opciones debido a los medicamentos que se le suministraron el que ella pudiera haber perdido la audición. Sin embargo, fue aproximadamente como al año y medio cuando se le empezaron a hacer unos estudios más profundos y se confirmó la pérdida auditiva que ella tenía. Aún y cuando era una de las posibilidades el que ella perdiera la audición, siempre teníamos la esperanza de que no fuera así. En su momento, pues sí hubo alguna cierta tristeza, que fue, yo diría, momentánea, e inmediatamente, como ya veníamos acostumbrados o estábamos luchando por sacarla adelante del otro padecimiento, pues inmediatamente buscamos la ayuda. Una vez que se confirmó, después de los estudios que ella era sorda, comenzamos a investigar vía internet y tuvimos la suerte de tener varios amigos que de alguna u otra forma nos hicieron referencia al IMAL y venimos aquí. Realmente tuvimos mucha suerte porque fue nuestra primera opción directamente. De forma inmediata aquí le hicieron estudios, se confirmó el grado de pérdida auditiva que ella tenía y se determinó ponerle 2 auxiliares auditivos. Una vez que empezó ella con las terapias de los auxiliares auditivos, se empezó a hacer el protocolo para ver si era candidata a implante coclear. El protocolo duró aproximadamente 1 año, año y medio, y en el 2008 fue implantada Ana Paula, en el 2010, perdón. En casa seguimos las indicaciones que aquí nos dan. Se intenta, por ejemplo, siempre se le habla de frente, siempre se intenta que ella vea los labios, no evitamos las señas.
y se va siguiendo un trabajo coordinado. Lo que se ve en la escuela, hay una comunicación vía un diario que nos dan, estamos al pendiente y seguimos reforzando lo que se vio por la mañana en la escuela. La idea es que vaya poco a poco, ya va a una escuela regular por las tardes, que siga siendo parte de ese mundo y que Ana Paula vaya logrando la independencia que le permita continuar el camino. Pues qué importante este testimonio, y me estaba explicando la licenciada Angelina de varias de las cosas, Cris, que nos decía el papá de esta pequeñita, se le habla de frente, pero si quiere, antes de retomar esto que me decía que con los testimonios que tienes ahí, Cris, va a salir por supuesto, ¿qué le decimos a la señora Elizabeth, que ya su niña va a cumplir 2 años, solo dice 4 palabras? Que realmente sí hay que estar muy al pendiente del desarrollo del lenguaje. Un chiquito a los 2 años, prácticamente lo que es su expresión oral va más allá de palabras. Ya los niños están juntando palabras, están expresando oraciones sencillas, ya prácticamente nos pueden estar pidiendo que necesitan, que quieren, algo que les gusta, algo que no les gusta. Entonces sí valdría la pena que la señora llevara a su hijita, la puede llevar al instituto a que le hicieran una evaluación completa. Obviamente primero hay que descartar si existe o no una alteración auditiva. Si esta existiera en un momento dado, pues habría en el mismo instituto le hacen una serie de evaluaciones y seguramente la recomendación sería que pudiera ingresar ya a tiempo completo, un trabajo intensivo para que empezara a desarrollar más lenguaje. A los 2 años realmente es un retraso bastante significativo. El que solamente diga 4 palabras es ya muy, muy importante. Pues ahorita le ponemos aquí los datos. Y doctor, ¿qué le responde a la señora Sandra de las pruebas? Además de la audiometría, ¿qué otra cosa hay? Ok, el diagnóstico audiológico, el diagnóstico en cuestión de valorar audición, se puede ir manejando de acuerdo a edades, porque evidentemente no se puede aplicar la misma prueba a un recién nacido que a un niño de 2 o 3 años de edad. Iniciamos, digamos, desde el nacimiento con la aplicación del tamiz auditivo. El tamiz auditivo es una prueba muy rápida, muy sencilla, que nos orienta acerca de si podría haber un problema de audición con el niño o si podría no existir. Pero esto se aplica generalmente, o lo ideal es hacerlo en el primer mes de vida. Ya después se sugiere hacer otro tipo de estudios, que son estudios objetivos, como los potenciales auditivos de tallo cerebral, el registro de emisiones otoacústicas, la timpanometría, la medición de reflejos estapediales, y si se requiere hay otro tipo de estudios que son los potenciales de estado estable. Pero ustedes lo van indicando a los papás para que se los van realizando a los pacientes. Exacto. Una vez que el niño cumple 2 años y medio, 3 años, generalmente ya es posible realizar un estudio de audiometría. El error que se comete en muchas ocasiones por los médicos de primer contacto es que creen que el único estudio para determinar audición es la audiometría, y entonces el niño tiene que esperarse hasta los 2 años o 3 para poder realizarle dicho estudio, y eso es completamente falso. La pérdida auditiva se puede detectar y se puede diagnosticar básicamente desde el nacimiento. Muy bien. Eso, Cristi, qué importante, ¿no? Saber estos Porque aparte datos. es muy importante detectarlos desde chiquitos para que todo esto de la oralidad realmente cobre efecto, ¿no? Para que se pueda hacer. Y bueno, en este caso yo les dije hace un momentito que me iba a venir aquí con Julio. ¿Cómo estás, Julio? Bien. Julio, ¿tú estás en la universidad ya? Ya la terminé. ¿Qué estudiaste? Diseño gráfico. Diseño gráfico. Oye, ¿cómo te relacionaste con tus compañeros de la universidad? Muy bien, pues ellos todo lo que me ayudaron a terminar la universidad y gracias a ellos ya la terminé. ¿Tú te sentiste integrado con ellos? No, ¿Sí? todos me ayudaron. ¿No sentías que te hacían a un lado, que te discriminaban? No. ¿Crees que la diferencia fue que hablas? Pues un poco. Bueno, al principio cuando entré era complicado que me metiera. Ya con el tiempo ya lo está comprando muy bien. Claro, porque con el tiempo, poco a poco que te van conociendo, entienden mucho más claro cómo hablas. ¿En tu familia todos te hablan o hay algunos que te hablan en lenguaje de señas o signos? No, todos me hablan como si fuera una persona normal. Eres una persona normal. Claro. Y bueno, aquí tenemos a tu mamá. Le voy a hacer unas preguntas a tu mamá, ¿ok? Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola.
Bien, gracias. Oye, para ti, ¿cómo fue al principio el diagnóstico de lo que hemos estado platicando, que comentan que es difícil para los papás? ¿Tú cómo lo viviste? Muy difícil, muy difícil. Y lo primero sí es cierto, todos te dicen que no es sordo, o sea, yo lo percibí a los 6 meses y el diagnóstico lo tuve hasta los 11 meses. ¿Todos los doctores te decían? Fui a varios doctores y no está bien. Me decían que lo que pasaba era que como yo trabajaba, él estaba con la abuelita y que no lo estimulaba. Entonces me salí de trabajar y dije, bueno, ya estoy yo aquí. Ajá. Y no, o sea, él no tenía ninguna respuesta. Oye, ¿cómo es que tomaste la decisión de hacer de Julio una persona oral? Pues para mí fue una bendición llegar con la profesora Paz Berruecos. O sea, llegar al IMAL te hace ver que sí hay un lugar. Porque primero tuve mucho miedo, porque sí fui a otros lugares. Cuando me dijeron, investigué y fui a varias escuelas y entonces me decían que las señas. Y yo decía, ay no, esto no quiero para mi hijo, debe de haber algo más. Y llegué al IMAL y me dijeron que sí podía hablar. Entonces, pues ahí fue. ¿A qué edad llegaste con él? O sea, casi al cumplir un año. Eso fue muy importante. Fue muy rápido, ¿verdad? porque el audiólogo era el doctor Toral, entonces él daba consulta también en el IMAL. Entonces él me dijo, yo le recomiendo el IMAL. Y si llegué con la profesora Rebeca Lerman, ya con su ejemplo dije, no, sí va a hablar. Claro, y bueno, habla. Y ¿tú tienes otros hijos? Sí, 2 hijos más. ¿Y la relación con tus otros hijos cómo es? Muy buena, muy buena. Todos querían cooperar y todos cooperaron. Ellos empezaban por hablarles, y la maestra siempre nos dijo, háblenle de frente. Entonces yo les enseñé a todos, le tienen que hablar de frente, no le hagan señas, háblenle. Y esa era nuestra tarea todos los días, de hablarle diario. Muchísimas gracias, Ale. Muchísimas gracias, Julio. Qué gusto conocerte y felicidades. Gracias. Felicidades por esa carrera. Eres un ejemplo. ¿Ya estás trabajando? No. Pues hay que conseguir. ¿Estás buscando trabajo? Tampoco. Okay. Bueno, cuando busques nos avisas, ¿eh? Va. Bueno, muchísimas gracias. Y tenemos aquí algunas llamadas interesantes que me gustaría hacerles. Por ejemplo, Rosalba, del Estado de México, de Tecámac, saludos a toda la República Mexicana, dice, mi hijo tiene hipoacusia por negligencia médica. He investigado en internet que con las células madres se puede regenerar la audición. ¿Qué opinan de este tema los especialistas? ¿Es cierto o no? A la fecha no se ha logrado ¿sí? tener resultados efectivos. Se ha logrado desarrollar células del oído interno, eso sí se cultivan, pero el problema es cómo las conecta uno al nervio, ¿sí? No es tan sencillo. Entonces, sí les puedo comentar, hay mucha investigación al respecto. Es investigación que seguramente en algún momento va a dar frutos muy importantes, pero en este momento no es todavía una opción real, ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. Qué importante aclararlo. Sí. Y a mí me gustaría que entre todos nos dijeran qué deben y qué no deben hacer los padres de familia. Ahora sí que si quieren irse turnando como ustedes. Cuando se enteran, por supuesto, que sus hijos son sordos, ¿qué deben y qué no deben de hacer? ¿Quiere alguien decir? Yo creo que lo primero es que deben saber que tienen que ir con el especialista indicado. Eso es lo fundamental. Porque si empezamos a dar vueltas por otros lados, por médicos que no tienen la capacidad para atender a esos pacientes, se empieza a desviar cada vez más y más y más. De pronto llegan con nosotros ya después de haber visto al médico general, al pediatra, al otorrino, al neurólogo, al neurofisiólogo, al vendedor de aparatos, a todo mundo, ¿sí? Hasta el brujo, ¿no? O a los de los conos y todo ese tipo de cosas. Claro. Entonces llegan con nosotros y uno tiene que a veces situarlos y a veces ponerlos en contexto de lo que está pasando, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer es no caer en pánico cuando nos dicen o cuando pensamos que hay un problema de audición con alguno de nuestros hijos, ¿sí? Investigar, obviamente tenemos la herramienta de internet que puede ser un arma de 2 filos porque tiene información muy valiosa, pero también tiene información basura. Claro, entonces, ahora sí que ¿a cuál atiendes? ¿Cómo sabes cuál de esas es la adecuada? Eso es muy delicado. Entonces tiene que ser de preferencia alguna institución formal que tenga un equipo multidisciplinario para tratar a un paciente. El tratamiento de un niño con pérdida auditiva no es nada más el médico, ¿sí? Tiene que haber un equipo ahí alrededor para darle tratamiento integral. No se puede tratar a uno solo puede hacer el diagnóstico
e iniciar cierta parte del tratamiento, pero la otra parte, sobre todo la cuestión de la enseñanza del lenguaje oral, eso se tiene que dar en una institución bien establecida y que tenga personal calificado para hacerlo. Tenemos aquí comentarios en el Facebook, se los comparto, por favor. Pues uno bueno y uno malo. Una es una pregunta de Rodríguez que dice, ¿cuánto cuestan estos programas? ¿Están al alcance de todos? Se refieren que si todos los sordos pueden oralizar. ¿Por qué se sabe tan poco de este tipo de programas? Dan esperanza a toda persona con sordera. La especialista que tienen comentó que no es para todas las personas. ¿Qué porcentaje de personas entonces sí pueden acceder a poder hablar? Y nos dice Lourdes Valderrama, muchas gracias Lourdes por tu comentario, que tenemos ahí a un muchacho, el que está sentado allá atrás, nuestro compañero de camisa negra, dice que le está haciendo lenguaje de signos, no sé si sea su mamá, ahorita se lo preguntamos, su compañera que está por allá atrás, dice, al ver que hay una persona sorda ahí interesada por el tema, es señal de que también debe haber muchos sordos en sus casas queriendo informarse. Aunque nosotros, bueno, repetimos esto, ustedes están presentando esta opción de esta oralización, los sordos pueden hablar. Ya ofrecimos también una disculpa por esta cuestión y por supuesto que está perfecto que él esté traduciendo todo el programa a su compañera que está por allá, pero si usted quiere comentar, maestra, y esto de los programas, que sí es para todos. Deberían ser para todos, pero ir contra la ignorancia yo creo que es la tarea más difícil que tenemos en México. Hay ignorancia en muchos niveles para muchos temas, pero yo les podría decir que desgraciadamente para el tema de la pérdida o el nacimiento de un pequeño con una afectación de tipo auditivo, es probablemente una de las zonas, ya lo ha dicho y lo ha subrayado el doctor Castillo, de las zonas más olvidadas, menos estudiadas, más dejadas de lado, sobre todo por dos agencias gubernamentales. Primero, salud, y luego, o concomitantemente, educación. Con esto nos vamos a quedar porque vamos a ver un material y vamos a un corte. En un momento regresamos y vamos a seguir aquí entrevistando a nuestros testimonios. ¿Dónde dice? Ella también tenía mucha sed. ¿Qué dice ahí? Ella. Completa. Ella. Ella también. Ella también. Mi función con los niños es estar con ellos pues todo el día. Trabajamos en diferentes áreas para que ellos estén preparados pues para lo que sigue, ¿no? La primaria, el kinder y los demás retos académicos que van a tener. Yo trabajo la parte de articulación, de escritura, de lectura. Trabajo todo el día con ellos. Yo estoy todo el día con ellos. Un niño le trajo una sorpresa. Un niño que le trajo. El grupo que yo tengo son niños de entre 5 y 8 años. Aquí los grupos no están tan organizados por la edad, sino también por la edad o la madurez lingüística que ya tienen. Los avances que los padres pueden observar con los niños son que comiencen a nombrar más objetos, que comiencen también a estructurar oraciones más largas, empiezan a tratar de expresarse más de manera oral lo que ellos necesitan, a pedir más cosas y todo de manera oral. Los padres vienen a observar el trabajo que nosotros realizamos aquí en el IMAL y se les dan las recomendaciones para que ellos trabajen en casa con sus hijos. Ahora, ¿quién quiere repartir los vasos? ¡Yo! A ver, de Tin, Marín, de Do, Pingüe. Para llegar a un tratamiento exitoso se requiere de muchos aspectos, que se cumplan muchos aspectos como la cooperación familiar. Eso es primordial porque aquí van a venir cierta cantidad de horas en las cuales se va a trabajar con ellos, se van a obtener logros y también se va a trabajar con los papás, ¿no? Dándoles las recomendaciones, pero van a pasar más tiempo en casa. Entonces se necesita cooperación familiar, se necesita que los niños utilicen sus aparatos auditivos, que estén bien adaptados y prácticamente de eso. Sorpresa, eso, ahí está la palabra sorpresa. Una más.
Seguimos con ustedes y es momento de invitarlos a que el día de mañana nos acompañen a las 9:30 de la mañana. El tema será Tengo miedo a equivocarme. Y ya hay comentarios aquí en el Facebook para mañana. El de Carmen dice: últimamente no he podido tomar ninguna decisión sin que los demás me den su opinión. El miedo que siento me hace ser una persona insegura, siempre pensando en no herir a los demás. Y el aceptar que necesito ayuda no es fácil. Si usted está pensando igual, ¿por qué no nos acompaña el día de mañana a las 9:30 para que los invitados le den herramientas para salir adelante? Porque esto de tomar decisiones es el pan de todos los días. Unas buenas, otras malas, con consecuencias, pero hay que tomar decisiones. Así que el día de mañana lo invitamos, 9:30 de la mañana. Ahora vamos a ver un resumen sobre el tema del día de hoy y después un testimonio. El primer reto es el enfrentarse a un diagnóstico que desconocen de qué se trata. El propósito de la escuela para padres es que no se sientan solos y que sepan que lo que sienten no es malo. Que el fin principal de escuchar no es nada más escuchar por escuchar, lo que es escuchar para poder desarrollar una lengua materna, en todo caso, ¿no? Entonces, son procesos que involucran los tres aspectos, el biológico, el psicológico y el social. La gente no sabe en México que los niños sordos pueden llegar a hablar. Y pueden hablar bien, y pueden leer, y pueden comprender una lectura, y pueden redactar un documento. Actualmente tenemos situaciones como el tamiz auditivo o como los potenciales auditivos de tallo cerebral que nos pueden decir con certeza el grado de audición que tiene un paciente. Y van con el médico general, y van con el otorrino, que no es el especialista en audición. La comunidad conocida como comunidad silente ha quedado permanentemente y está permanentemente marginada. ¿Cómo no va a haber discriminación cuando los libros no están escritos con deditos, ni con señas, ni con gestos? El nombre de mi hija es Angélica Garduño Gándara. Ahorita tiene ella 7 años de edad. Su pérdida auditiva es hipoacusia severa profunda bilateral y cuenta ahorita con un implante coclear. Nosotros nos dimos cuenta al año 3 meses que la niña no hablaba y entonces fue cuando empezamos a detectar que había algún problema. Entonces ya acudimos con el neurólogo y lo primero que nos dijo fue que pues, estaba sorda. Tengo otra hija, un año mayor que Angélica, entonces durante 1 año 3 meses yo le hablé a mi bebé pensando que sí escuchaba y de repente que te digan que es sorda, pues sí fue muy fuerte el impacto. Mi esposo es de aquí, de México, nosotros somos de Iguala Guerrero, entonces como él conoce aquí la ciudad, pues él fue el que tomó cartas en el asunto y me dijo pues a movernos, porque pues sí como mamá me deprimí mucho, ¿no? Y entré en depresión, entonces me dijo hay que movernos y hay que hacer algo por la niña y entonces tuvimos que viajar de Iguala para México para buscar pues un apoyo para la niña. Entonces lo primero que hicimos fue acudir al Hospital General. Ahí nos dieron 7 meses de terapia, pero pues nosotros no veíamos ningún avance con la niña. Entonces ya él se metió al internet y ya descubrió aquí el IMAL. La niña entró a intervención temprana, era 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, 2 horas diarias. Y ya después ella empezó como con el sistema más o menos maternal de la edad, entonces le tocó una muy buena maestra y la verdad es que a partir de ahí empezamos a buscar nosotros más el implante para poderle implantar, porque aún todavía ella tenía los auxiliares auditivos que no le daban nada de ganancia. Pero a partir de que empezó con intervención temprana, aún sin escuchar, la niña me podía decir agua, leyendo los labios, porque aquí es muy importante para la escuela que les estemos hablando todo el tiempo. Nos dan escuela para padres, y entonces ahí te ayudan mucho para superar tu duelo como papá y primero aceptar que tu hija es sorda y que tienes que hacer algo por ella. Y entonces que los niños son muy visuales y que tienes que estarles hablando todo el tiempo para que ellos sepan que les estás pidiendo algo y que toda la demás gente se comunica a través del movimiento de labios. Operamos a la niña, bueno, la implantamos cuando ella cumplió 3 años y un semestre que te gustó estuvo como que un poquito lenta, pero ya después se despegó y ahorita Angélica ya cursa doble escolaridad, viene aquí en las mañanas de 8 a 1 de la tarde y en la tarde de 2 a 6 y media se va a una escuela regular a la primaria y ya está por terminar el primer año de primaria. El que Angélica haya entrado aquí al IMAL le cambió la vida a ella, a nosotros como padres, porque también pues tuvimos que aprender con la sordera de mi hija, pero Angélica yo creo que se siente una niña absolutamente normal, ¿no? Sabe que tiene que ocupar el implante
cuando se despierta es lo primero que pide, su implante para escuchar, y se me dice, porque yo no escucho, pero con el implante yo ya escucho. Entonces, le ha cambiado la vida, o sea, sí nos costó mucho trabajo dejar Iguala, pero sabemos que pues es lo mejor, ¿no? Y le pudimos brindar la oportunidad a Angélica de comunicarse con todo mundo. Bueno, pues qué interesante este testimonio que acabamos de ver, y nos conecta con muchas dudas que está teniendo el público. Nos están llegando las llamadas, nos están diciendo, bueno, ¿con qué especialistas hay que ir? Porque dicen, hay que ir con los especialistas, pero dicen, ¿cuál especialista? O sea, ¿a quién acudo primero? Porque parece que el error es acudir siempre al pediatra, ¿no? Bien, voy a tomar la palabra. Por favor. Y voy a retomar dos cuestiones que me hicieron ahorita vía telefónica también, que pueden enmarcarse. En primer lugar, en México no hay, pero ni con mucho, les puedo decir, ni una quinta parte de los maestros especialistas en la enseñanza de la lengua oral como lengua materna, porque nosotros aprendimos, se dice que no es así, pero bueno, aprendimos a hablar porque nuestra madre nos hablaba mientras nos amamantaba. Resulta con que al bebé que no oye, puede estar amamantándolo la mamá, y si en su familia no hay ninguna persona sorda, por eso puede pasar un buen tiempo, sobre todo si es primeriza, sin detectar que ella le está hablando y que el bebé no le está escuchando. De aquí parte una cosa. Preguntaban hace un momento, ¿la oralización es para todos? Nada es para todos, desgraciadamente, o que bueno, no sé, depende del lado filosófico que se vea. Pero si nosotros tenemos que partir de ciertos criterios, creo que el primer criterio tiene que ser el de los padres. Los padres tienen que decidir en un momento dado, antes de llegar a una comunidad en donde habemos especialistas, qué quieren para sus hijos. Y resulta absolutamente obvio, defendible y respetable que los niños sordos que proceden de familias de la comunidad silente, su primera lengua sea la lengua de signos. Si después pueden acceder a la lengua oral, a la lectura y a la escritura, a la redacción, perfecto. Pero aquí la decisión tendría que ser de los padres. No es que yo diga, o nosotros como equipo del IMAL digamos, todos pueden ser oralizados. No, porque hay muchos padres que no tienen la intención de que sus hijos se oralicen porque ellos han vivido integrados a otra comunidad y empleando la lengua de signos, número uno. Número dos, no puede ser para todos la oralización, porque también depende de problemas médicos, de situaciones médicas que puedan presentarse. Nosotros tenemos precisamente en julio, que vieron ustedes la entrevista que le hiciste, Julio, ya cuando vino el implante coclear, tampoco se pudo implantar, porque no creo que tenga ningún inconveniente en que lo diga, tiene una malformación y entonces no se podía operar. Sin embargo, con casi cero audición, con lo poquito que oye, sus dos audífonos, su inmensa inteligencia, su gran simpatía, es un ser social que se da, en que lo adora todo el mundo. Bueno, ahí estuvo el caso para ser oralizado. Hay otros chicos que no tienen la condición auditiva, ni siquiera se pueden beneficiar de aparatos auditivos. Y mire que ha habido mucho avance en los aparatos auditivos, ahora son digitales, de alta potencia, etcétera, etcétera. Hay quienes no se pueden beneficiar de eso, hay quienes presentan además un déficit intelectual, hay quienes presentan familias que se niegan, aunque a nosotros nos digan, aquí está el niño, hagan ustedes lo que puedan, y que nosotros les tenemos que decir no, lo tenemos que hacer nosotros y ustedes, porque si no, regresa el niño a su casa. Claro. Hay por otro lado, hablaba yo hace un momento y lo quiero subrayar, de la desinformación brutal que hay. Últimamente ha venido una moda que viene de los Estados Unidos
en donde los niños van a terapia. Me levantan los cabellitos la palabra terapia. Nuestros niños sordos, orales o quienes usan la lengua de señas, no son enfermos de nada. Si alguna enfermedad tuvieron que les dejó la sordera, ya la tuvieron. Así como yo pude haber tenido sarampión. No son enfermos, no necesitan terapia. Necesitan escuelas especializadas, que lo oiga la población, que lo oigan los jóvenes, que hoy no tienen para dónde jalar, porque todos quieren ir a medicina y ya no hay lugar. Todos quieren ir a las carreras de la tradición, ya no hay lugar. El campo nuestro está abierto para probablemente más de 1 millón de criaturas, jóvenes y adultos que padecen diferente tipo de situaciones sociales y que portan problemas de sorderas. Está abierto totalmente. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un convenio con Teletón? Obviamente es una de las obras más importantes que se han hecho en rehabilitación en la historia del país. Y no la han hecho las autoridades, aunque han dado buen apoyo a las autoridades. ¿Por qué? ¿Por qué se ha apoyado tanto? Porque hay una organización muy, pero muy honesta, porque hay la conciencia de que primero tenían que tener pescadores y no estar regalando pescados, ¿sí? Claro. Y entonces han formado a sus especialistas. Aunque ya había fisiatras y terapeutas físicos, que ahí sí es terapia, ahí sí. Nosotros no necesitamos terapistas, que además la palabra es horrenda, claro, o terapeutas. Bueno, nosotros necesitamos docentes, profesores, a quienes no nos dé la menor vergüenza, sino todo el orgullo, decir que somos maestros. Ok, a ver, con estos maestros, me insisten en las redes sociales y en las llamadas, con estos maestros son con los primeros que hay que acudir. Las personas que nos están viendo dicen, bueno, ¿a dónde voy? ¿Con quién voy? Bueno, ¿quiénes son los especialistas? Primero hay que hacer el de los que diagnóstico. hablas? Ahí está, ahí ¿Qué? está. Primero es el diagnóstico. ¿Quién me hace el diagnóstico? Un paciente, un papá de familia que se da cuenta que su niño no está hablando como debería de hacerlo, porque los primos lo hacen mejor o porque los hermanos, etcétera, la primer causa posible para un retraso del lenguaje es una pérdida auditiva de algún grado. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es descartar eso. Cuando el paciente llega al instituto, por ejemplo, nosotros no nada más nos limitamos a verlo desde el punto de vista de audición, sino que también solicitamos una valoración lingüística y una valoración psicopedagógica, ¿sí? El especialista de primer contacto, cuando hay sospecha de audición, es el médico audiólogo. Y tiene que ser un médico audiólogo certificado por el Consejo Mexicano de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, ¿sí? Si no es un médico especialista, ¿dónde podemos cuidado. encontrar a estos especialistas? En las instituciones públicas hay, en los servicios de audiología, en el instituto evidentemente tenemos médicos especialistas en audiología y pueden, hay asociaciones como la AMCAOF, que es la Asociación de Médicos Audiólogos, en donde pueden buscar también información de quién es especialista, o en la página del Consejo Mexicano de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, que es comcaof.org, pueden buscar qué médicos audiólogos están certificados por ese consejo y que son los que tienen las mejores condiciones para brindar atención en este sentido. Y de ahí empezamos el camino. Exactamente. Ahí hay un problema. ¿Cuál? Que la mayor parte, no sé, retiro lo de la mayor parte. Muchos de los audiólogos no conocen qué es la filosofía de la oralidad. Nosotros no estamos en un método como estos que se anuncian ahora de 2 veces por semana, venga usted, un cuarto de hora, yo soy terapista de no sé qué, y cuelgan un papel y cobran lo que les da la gana. Los padres pierden todos los mejores años para que su hijo capte lo que es la comunicación. ¿Cuál sería la filosofía de la oralidad? La filosofía de la oralidad nos dice claramente, si nosotros tenemos un par de oídos sanos, fue para algo. No nada más fue, y ya lo dijo el doctor Castillo y lo subrayo, fue porque de ahí vamos a poder ser seres humanos, no chimpancés, no gorilas. Nosotros no tenemos por qué no aprovechar lo que la naturaleza, Dios nos dio.
que tenemos oídos, que tenemos un cerebro que puede producir lenguaje. Ahora, si hay casos en que esto no se da por razones anatómicas, fisiológicas, patológicas, bueno, hay que ver qué se hace para esos chicos. Por eso, el oralismo no puede ser general. Filosóficamente, sí, estamos situados en una sociedad que ha crecido, que se ha desarrollado, que ha producido guerras, que sale de las guerras, que hace descubrimientos porque hablamos, porque leemos, porque redactamos, porque somos capaces de poner una investigación en un papel y luego darla a conocer. Entonces, lo que nos hace mucha falta no es a dónde van. Van los padres a buscar un maestro que ha salido de una especialidad que no existe, que se llama educación especial y que un mes ven niños sordos, otro mes ven niños con problemas motores, otro mes ven niños con deficiencia mental de a mentiditas, otros de graves problemas de deficiencia mental. Así la Secretaría de Educación no nos está ayudando nada. Claro. Los padres tienen que moverse para, así como la comunidad silente se ha movido para que llegue su derecho a la Constitución y que su lengua sea realmente el medio de comunicación, más allá de nada más una manera de ver cómo se entienden, sino que es un medio de comunicación como son las lenguas indígenas, como es el español. Claro, nos quedamos con esto porque nos vamos a un corte y vamos a seguir con esto. Quédate con nosotros. Seguimos con ustedes y ya sabe que cada martes tenemos esta sección de personas desaparecidas en donde usted nos ha apoyado. De verdad lo agradecemos porque hemos encontrado varias personas trabajando como sociedad y les quiero presentar la fotografía de Filiberto Calixto Orozco. Es la primera persona que tenemos como desaparecida. Se extravió en la segunda cerrada de Nezahualcóyotl en la Manzana 9, lote 3. Colonia Guayamilpas, Ajusco, Delegación Coyoacán. Ahí tenemos la fotografía. Esto fue el 7 de mayo de este año, 2013. Es Filiberto Calixto Orozco. Ahí tiene usted la fotografía. Por favor, si tiene alguna información de esta persona, le vamos a agradecer que nos apoye. También tenemos la fotografía de Osvaldo Noel Pérez Santana. Se extravió en la colonia Balcones del Sur el 26 de marzo de 2010. Ahí lo tenemos, es Osvaldo Noel Pérez Santana. Y la última fotografía que les queremos presentar son dos pequeños. El día de hoy es Erika Noemí y Carlos Armando Palacios Muñetones. Ahí están estos dos pequeños, desaparecieron en Monterrey, Nuevo León, el 22 de marzo de este año. Por favor, si usted tiene alguna información de estas personas que le hemos presentado el día de hoy, se puede comunicar a los teléfonos que aparecen aquí en su pantalla y lo vamos a agradecer. Ahora vamos a ver una cápsula y regresamos con ustedes. Los niños llegan con un motivo de consulta, ¿no? Están buscando saber qué es lo que pasa o qué trasfondo puede tener su problema de audición, de lenguaje. Entonces mi función en este caso es hacer una evaluación que me permita ubicar, nos permita tener un parámetro del desarrollo global del niño, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel de desarrollo psicomotor, a nivel personal, social y también en el caso de que haya algún trasfondo emocional o algún problema familiar, también poder hacer una evaluación y entrevista atendiendo estos aspectos. Tenemos una evaluación inicial en la cual ubicamos este parámetro, dónde estamos y hacia dónde vamos. Posteriormente, digamos cada a lo mejor 6 meses, 1 año, es que tenemos una reevaluación de los niños para saber justamente cuáles han sido los avances, ¿no? Si hay que precisar, ¿no? algún diagnóstico, ¿no? O si necesitamos echar mano a lo mejor de un recurso adicional. Para llegar a un tratamiento exitoso se necesita la suma de muchos esfuerzos. Trabajamos de forma interdisciplinaria, ¿no? Tanto los médicos que están a cargo de los casos, como las maestras, supervisoras, la dirección médica y los papás. Es la suma de todo un trabajo interdisciplinario. Para mí la satisfacción más importante es saber que estoy haciendo algo que es útil, algo que es verdaderamente útil para esta sociedad. Poder incidir en un niño, ¿no? que tiene limitaciones, pero que a la vez puede tener tantas oportunidades, ¿no? Sí se le atiende, sí se le acompaña. Es una satisfacción enorme, ¿no? que yo creo que no me podría dar ninguna otra carrera.
Pues ahí está, este testimonio también lo agradecemos mucho. Y hay dos puntos que la licenciada Angelina Cris y para todos nosotros quiere retomar, que es la intervención temprana y el papel de los padres en esta filosofía de la oralización, licenciada. Sí, realmente el factor de empezar a edades tempranas es algo muy importante. Como ya habló el doctor Castillo, desde el mes de edad se puede detectar un problema de audición. Entonces, en el instituto podemos recibir a los niños desde bebés y empezar a hacer el trabajo básicamente con los padres de familia. El trabajo de los padres de familia es asistir con nosotros, asistir a la escuela para padres, estar informados de todo lo que sucede alrededor del trabajo que hacemos, estar enterados de cómo es el funcionamiento de las prótesis auditivas que utilizan sus hijos y hacer más que nada una filosofía de vida, esta parte del oralismo, ¿no? O sea, realmente estarse comunicando de manera oral siempre y el resto de la familia con sus hijos. Aquí yo estaba platicando con Hazel y ella me comentaba de la plasticidad cerebral. ¿Nos pueden comentar un poquito por qué es importante que esta situación y por eso hay que detectarlo en las edades tempranas? Sí. Sí, por favor. Nuestro cerebro, es importante que sepamos que el cerebro tiene tiempos en los que aprende ciertas cosas y son tiempos realmente bastante bien definidos. Tenemos un tiempo para aprender a sostener los músculos del cuello, un tiempo para sentarnos, un tiempo para aprender a caminar, un tiempo para controlar esfínteres y tenemos un tiempo el cual el cerebro destina específicamente para adquirir una lengua materna. Ese tiempo se ha visto que principalmente son los primeros 4 años de vida, que corresponden a lo que conocemos como la plasticidad madurativa. Después de la plasticidad madurativa, que termina alrededor de esa edad y que va decreciendo de manera muy importante, vienen otros tipos de plasticidad, como la adaptativa o posteriormente la regenerativa. La plasticidad madurativa, que es la primera, la que se presenta en los primeros años de vida, es donde adquirimos el lenguaje oral. O sea que ¿sí? Si un niño llega con ustedes después de los 4 años ya es difícil. Es más complicado, es muchísimo más complicado. Pero no ¿sí? es imposible. No es imposible, pero las secuelas tienden a ser mayores. Porque, por ejemplo, María de Lourdes nos está preguntando, mi hijo tiene 20 años de edad, es sordo y quisiera saber si aún está a tiempo de aprender a hablar. Es imposible. No. ¿Sí? Y es imposible no porque yo lo diga, sino porque el cerebro ha perdido esa capacidad plástica para adquirir una lengua materna. Un paciente sordo después de los 7, 8 años ha perdido completamente eso. Entonces, por más que se le ponga un implante coclear y lleve a lo mejor enseñanza de lenguaje oral diario, todo el día, etcétera, ya los logros que va a tener van a ser mínimos. Va a poder a lo mejor entender algunas palabras, decir algunas palabras, pero no como un lenguaje estructurado funcional. Doctor, justamente nos están preguntando esto del implante coclear, ¿quiénes son candidatos? ¿A qué edad es la adecuada que hacerlo y los costos? Bueno, la literatura internacional nos indica que la edad más, digamos, ideal para poner un implante coclear es antes de los 2 años, en particular antes del 1 año y medio, porque se ha visto que cuando se coloca esa edad, la plasticidad está precisamente en el máximo apogeo y el niño va a ser mucho más capaz de adquirir una lengua materna. Esto no significa que los niños después de esa edad no puedan ser candidatos, pero la candidatura a un implante coclear no la decide una sola persona, no la decide nada más el audiólogo, ¿sí? Ese es un aspecto nada más. Tenemos que ver cuál es el estado anatómico de la cóclea para ver si se puede poner, tenemos que ver cuál es en la valoración psicopedagógica cómo está el niño, si su cerebro está realmente preparado para desarrollar lenguaje también, si hay algún otro tipo de problema, alguna condición neurológica, por ejemplo, ¿sí? Si las expectativas en cuestión lingüística son buenas también, cómo le va con los aparatos auditivos, porque ese es un parámetro fundamental. Nosotros no implantamos a un niño que le va bien con los aparatos de entrada, ¿sí? O por lo menos no en ese momento. Entonces, tal vez después. ¿Se implanta para qué? Las personas que nos están viendo que no lo saben, ¿qué produce, qué hace? En términos generales, el implante coclear está indicado en pacientes a los cuales los aparatos auditivos no les son suficientes para adquirir para proporcionarle la información adecuada y adquirir una lengua materna, en términos generales. Perfecto. Pero el ingresar o tratar de implantar a un niño implica ingresarlo a un protocolo de estudios muy complejo que sirve para determinar de manera multidisciplinaria si el niño es candidato o no al implante coclear. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Aquí tenemos a Hazel. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, ¿tu hijo tiene un implante? Sí, tiene uno en el lado izquierdo. ¿A qué edad lo implantaron? A los 6 años. ¿Y cómo fue para ti el proceso después del implante? ¿Si hubo un avance, hubo una diferencia? ¿Qué es lo que has observado? Sí, hay un avance significativo.
teniendo muy claro que lo que comentaba el doctor, la plasticidad cerebral, bueno, se está acabando. Sin embargo, él de producir sonidos guturales, a lo mejor 3, 4 palabras, hoy por hoy es capaz de ser un niño independiente para socializar, de poder decir su nombre, qué quiere, qué no quiere, de poder estructurar también, quiero sopa caliente, por ejemplo. Entonces ha sido, es otro niño. Claro. Oye, me hiciste un comentario que me gustaría repetir. Tú me dijiste, nació en ese momento de nuevo mi hijo. Ah, sí. ¿Sí? ¿Nos quieres explicar Bueno, un poquito cuando yo estaba embarazada, es mi segundo hijo, es el único sordo, entonces yo le llamaba Chiquilín. Entonces van a ser Chiquilín, estoy embarazada de Chiquilín y ya nació Chiquilín y Chiquilín. Cuando me entero que es sordo, evidentemente fue devastador. Pero cuando me entero que es candidato a implante coclear y que se implantó, entonces se murió Chiquilín. Mi hijo que no iba a ser o no tenía posibilidades de hablar y que era sordo, se murió y nació Pepe. Entonces Pepe es un niño que hoy por hoy es independiente. Vamos en ese camino, no es del todo, tiene muy poquito lenguaje por lo que decía el doctor. Sin embargo, pues nació Pepe y hoy por hoy es Pepe. Claro. Oye, ¿y cuáles son las estadísticas o hasta dónde piensan llegar ustedes a partir del implante? ¿Qué Bueno, crees? ¿Sí crees que pueda ser independiente, autosuficiente, que ya no te necesite? Eso espero, eso espero, ojalá. Entiendo que cada niño es diferente, pero el trabajo agarrada de la mano del IMAL y el IMAL con todos los que involucra, va a seguir hasta que de verdad ya físicamente él ya no sea capaz. Sin embargo, tengo muchas esperanzas porque hay muchos casos de éxito. El niño tiene mucha intención, tiene toda la capacidad comunicativa. Y te tiene a ti que lo apoya. Muchísimas gracias. 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 Y bueno, justamente hablando de esto, bueno, pues aquí tengo conmigo a Alma. Tú agarras el micrófono. ¿Cómo estás, Alma? Bien, gracias. Y bueno, tú fuiste implantada ¿a qué edad? No fui. No fuiste implantada. Con los aparatos auditivos. Tú estás con los... ¿Te puedes acercar un poquito más el micrófono para que te escuchen más fuerte? Entonces, tú tienes aparatos auditivos. Sí. ¿A partir de qué edad estás en el IMAL? A partir de 3 años. Entré en IMAL. Me salí a los 17 años. Me dieron de alta. ¿Qué estás haciendo ahorita? Trabajo. ¿Dónde trabajas? En Pepco, en la Papa Saprissa. ¿Qué estudiaste? Estudié la carrera de sistemas computacionales en la Unitec. En la Unitec. ¿Y cómo te trataron tus compañeros? Bien. ¿Te sentiste integrada? Sí. ¿Te gusta tener esta capacidad de hablar? Sí, mucho. ¿Se lo recomiendas a las mamás que nos están viendo? Pues sí. Sí. Muchísimas gracias, Alma. Sí. Y bueno, por aquí tenemos a Carmen. Carmen, ¿cómo estás? Bien, gracias. Tú eres la mamá de Alma. Sí. Oye, ¿y para ti por qué era importante que ella hablara? Bueno, al principio que supimos de Alma, pues yo no sabía ni nada, o sea, estaba ignorante de todo. Y ya cuando nos dimos cuenta de que no oía, la llevamos a una escuela de gobierno, pero ahí de plano pues nada de eso, sino que vimos en la televisión que había esta institución y que ahí sí los enseñaban a hablar. Entonces ya nos fuimos para allá y ya le hicieron todos los estudios que hacen y nos dijeron que sí nos lo aceptaban. Entonces ya de ahí empezamos ahí en el IMAL. Empezó antes de los 2 años. Claro. Y pues sí, luego empezamos a ver avances y ella siempre ha usado auditivos. Y ya de ahí ella empezó, ya de ahí al tiempo que tuvo que ir al kinder, se fue, iba en la mañana al IMAL y en la tarde al kinder y a la primaria, a la secundaria, o sea que era ir todo el día ya a la escuela. Muchísimas gracias, Carmen. Y justo con esto que comenta Carmen, estuvimos viendo en los testimonios que sí hacen esto de la doble jornada, ¿no? Si nos pueden platicar un poquito, en la mañana van con ustedes, en la tarde se integran, por favor. Bueno, nuestros niños empiezan en intervención temprana,
es el área que me toca a mí. Nos llegan chiquititos, a veces de meses, y es una maravilla, ¿no? Trabajar con los papás. ¿Qué haces con ellos en intervención temprana? En intervención temprana es mucho el trabajo con los papás. Los papás asisten a las sesiones, porque tenemos niños, afortunadamente, nos están llegando muchos chiquitos, incluso de meses, ¿no? Entonces, con ellos, obviamente, no se trabaja directamente con el niño, pero la idea es, cuando son tan chiquitos, que no pierdan este balbuceo, o sea, que vayan teniendo el desarrollo del lenguaje lo más normal posible, ¿no? Después, cuando llegan un poquito más grandes, también nos están llegando muchos de año y medio, más o menos. Entonces, el trabajo es con los papás y con los niños, pues es iniciar de cero lo que es esta cuestión de la oralización, ¿no? Que, como decía Angelina hace rato, se trata de que se vuelva, yo siempre le digo a los papás, se tiene que volver una forma de vida, claro, ¿no? Así como a nadar se aprende nadando, a hablar se aprende hablando. ¿No? Y entonces, que no les dejen de hablar, que no les dejen de cantar, de contarles cuentos, de integrarlos, ¿no? Porque en la investigación que ustedes nos mandaron, comentaban que una de las reacciones de los papás, justamente en el momento en el que se enteran, es guardar silencio. Sí, se enteran que su hijo es sordo, y en ese instante les dejan de hablar, de cantar, de contarles cuentos, de platicarles lo que están haciendo, porque como no me escucha, claro, ¿para qué? ¿No? Entonces, esta parte que no se pierda, al contrario, fomentarla, es muy importante, ¿no? Claro. Entonces, después, según los avances de los niños, se van formando grupitos, y entonces empiezan la sección maternal en la escuela oral con nosotros, y nosotros consideramos de repente, viendo los avances de los niños, cuándo es el momento adecuado para recomendarle a los papás que empiecen a integrarlos primero a una actividad extraescolar para esta cuestión de socialización de los niños con otros niños que sí escuchan, ¿no? Y estar inmersos en estos ambientes con niños de su edad que escuchan y que hablan, ¿no? Es un poco esta parte de socialización, básicamente. Empiezan el jardín de niños, y a la par del IMAL van avanzando también en el jardín de niños, y después pasan a la primaria, etcétera, ¿no? Cuando nosotros consideramos dar a un niño de alta, es porque ya tiene un lenguaje adecuado, porque es capaz de comprender un texto, y porque es capaz de redactar, y muchas veces llegan a las escuelas con un mejor nivel de lectura y de redacción que muchos niños de las escuelas regulares, ¿no? Claro, qué importante, qué interesante, sí. Muchísimas gracias. Y bueno, no sé si me da tiempo ahorita o lo retomo. Bueno, pues por aquí tengo de este lado a Jan, que también es un pequeñito que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, me gustaría, si me hacen un huequito por aquí, cuidado, no te me vayas a caer, Ale. ¿Cómo estás, Jan? Bien. ¿Cuántos años tienes? 9. 9. ¿En qué año estás? En 4º grado. ¿4º grado? ¿Y cuánto tiempo llevas en el IMAL? Como unos 7 años, no estoy muy seguro. Ok. ¿Ella es tu mami, Leti? Sí. ¿Le podemos preguntar a ella? Bueno. ¿Sí? Es impresionante cómo habla él. ¿A qué edad él llegó al IMAL? Llegó cuando tenía 1 año. A los 2 años le pusieron lo que estaban comentando hace rato, su implante coclear. Ah, ok. ¿Te gusta tener tu implante? Sí. Sí. ¿En las mañanas lo pides, como nos dijeron en la cápsula? ¿En la noche te lo quitas? Sí. ¿Y en la mañana te lo vuelves a poner para poder escuchar? No, sino que a veces te lo pido a mi mamá. Claro. Oye, hablas perfecto. Está padrísimo escucharte. ¿Sí? Vámonos a un corte, pero en un momento regresamos. Pues ya casi está finalizando nuestro programa el día de hoy, pero el próximo martes, Cris, todos nuestros amigos, hay más aquí de Diálogos de Familia, por supuesto con nuestra conductora Cristina Jauregui, y yo los quiero a que en unos 20 segundos se imaginen
Cuando nuestro hijo era pequeñito, que le decíamos que se bañara, se bañaba, ponte esta ropa, se la ponía, todo lo que nosotros le decíamos, eso hacía. Entonces era una maravilla, un sueño tener ese pequeñito, pero ese pequeñito va creciendo, se va haciendo adolescente y ya ni se baña a la hora que le decimos, ni se acuesta a la hora que le decimos, ni hace lo que le decimos. Se ríe, ¿verdad, licenciada? Algo, ¿se imagina usted ya estos 30 segundos? Bueno, exactamente. Para que no se lo imagine, el próximo martes a las 9:30 el tema será: para educar hay que dejarse educar, porque seguro no hemos pensado que los que no tenemos estos valores y los que no tenemos todos estos principios somos nosotros, los padres, porque somos ese ejemplo de estos pequeñitos. Entonces hay que voltear a vernos para ver qué estamos haciendo mal nosotros, y eso será el próximo martes a las 9:30 de la mañana. Y ahora vamos a ver este resumen. Sí, hay que estar muy al pendientes del desarrollo del lenguaje. Un chiquito a los 2 años, prácticamente lo que es su expresión oral va más allá de palabras. Una vez que el niño cumple 2 años y medio, 3 años, generalmente ya es posible realizar un estudio de audiometría. La pérdida auditiva se puede detectar y se puede diagnosticar básicamente desde el nacimiento. La oralización es para todos, nada es para todos. El primer criterio tiene que ser el de los padres. Los padres tienen que decidir en un momento dado, antes de llegar a una comunidad en donde habemos especialistas, qué quieren para sus hijos. La primer causa posible para un retraso del lenguaje es una pérdida auditiva de algún grado. Solicitamos una valoración lingüística y una valoración psicopedagógica. El especialista de primer contacto cuando hay sospecha de audición es el médico audiólogo. La filosofía de la oralidad nos dice claramente, si nosotros tenemos un par de oídos sanos, fue para algo. Que tenemos oídos, que tenemos un cerebro que puede producir lenguaje. Bueno, pues seguimos aquí con ustedes y como dijo Nora, ya estamos casi al final del programa, pero aquí tengo a 3 mamás a las que les quiero preguntar a las 3, ¿cuáles fueron los retos a los que ustedes se enfrentaron cuando se enteraron que tenían un hijo sordo o una hija sorda? Ana, si agarras por favor el micrófono y nos los dices. Bueno, yo creo que de primera instancia es el diagnóstico, como decía, ¿no? Yo me di cuenta cuando mi hija tenía 1 mes de nacida, pero como dicen, el llegar al lugar incorrecto te hace buscar, ¿no? Y perder mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo perdiste? Pues serán 3 años, más o menos, 3 años y medio. Yo llegué a Limal a los 3 años y en lo que hice los estudios y todo esto, mi hija entró casi a los 4 años de edad. Entonces, pues ¿cuál sí fue el reto tiempo. más fuerte al que tú te has enfrentado como mamá? Yo creo que el social, el integrarla, ¿no? Con niños a los lugares públicos, donde vas al parque, a comer a algún lado y hay juegos para niños, y integrarla junto con los demás, ¿no? Que no la oyen, ¿no? Y que le preguntan y ella no contesta, ¿no? Entonces ha sido como funcionar así, o sea, de explicarle, dile cómo te llamas, y que empieza a tener esa intención comunicativa, ¿no? Claro. Que ya lo está teniendo y que es presentarse, ¿no? Primero, y ya convivir con los demás niños. Eso es lo que ha sido más difícil para ti. Muchísimas gracias, Ana. Nelly, ¿qué es lo que ha sido más difícil para ti? Para mí lo más difícil ha sido, bueno, fue una bendición haber llegado a Limal, porque yo tenía una idea equivocada de mi hijo. Mi hijo está implantado desde antes de cumplir 3 años, pero el mayor problema que él desgraciadamente jaló, porque no hicimos protocolo para implante, fue que tiene un problema neurológico muy marcado y que no le ha permitido aprender. Entonces ahorita, pues gracias a Dios nos dio la doctora Paz la oportunidad de estar en el Limal y hemos visto muy buenos resultados. Y sí, el mayor reto, yo creo que sí, es la sociedad, es el mayor reto, el que ellos se encuentren la aceptación total con los niños. Claro. ¿Qué edad tiene ahorita? José Manuel tiene 11 años. ¿Y es lo que más te está costando? Sí. Ok, muchísimas gracias, Nelly. Vale. Hola, ¿cómo Hola. estás, Tere? Bien, gracias. ¿Qué ha sido el reto más difícil para ti? Pues primero que nada, aceptar la discapacidad de mi hijo, que fue sordera, que fue mi 4º hijo. Tengo 3 hijos mayores, con toda la salud del mundo, y Joel se llama, vino a cambiarme la vida. Y bueno, el reto fue aceptar la discapacidad de mi hijo, integrarlo a la sociedad, que gracias a Dios se está logrando gracias a nuestra llegada al Limal, porque él llegó con sonidos guturales, 2 palabras,
Ahorita ya él me pide su comida, lo que a él le gusta, lo que no le gusta ya. ¿Qué edad tiene hoy? 9 años. Lo implanté a los 6. También fue un reto conseguir el implante, pero se logró. Y bueno, pues debido a un problema de autoinmunidad, que también es, o sea, aunado a la sordera de Joel, ha costado trabajo, pero ha sido difícil, pero no imposible. Oye, Tere, nos dices que te costó trabajo conseguir el implante. ¿Cuáles fueron las trabas que encontraste para conseguirlo? Las trabas, pues que Joel ya había rebasado los 3 años, o sea, que es la edad idónea para un implante. Entonces, pero él era candidato. Pues conseguir el implante fue un reto muy fuerte. ¿Es un costo muy alto? Bastante. ¿Cuánto, nos puedes decir cuánto más o menos te costó? En ese entonces eran $23,000. Joel se implantó a los 6 años. ¿Por qué es tan caro? Bueno, no sé si, bueno, más bien, ¿por qué es tan caro? Aproximadamente. Sí, digamos, es lo último que existe en tecnología. Obviamente implica, es un aparato muy sofisticado, muy delicado, tiene tiene tanto componentes internos como externos, y obviamente requiere de una cirugía, que finalmente es ¿Pero un hay riesgo. algún apoyo para los padres? Bueno, ¿qué sucede con esto? Cuando empezó a surgir esta opción del implante coclear, en el instituto se formó un programa, el proyecto Beethoven, que apoyaba a los padres. Conforme han ido avanzando el tiempo, realmente los padres son quienes se mueven, organizan actividades, rifas, funciones, botean incluso, muchas cosas para ellos obtener los fondos, el dinero. Obviamente también buscan benefactores para obtenerlos, y no nada más para el implante, también para los auxiliares auditivos. ¿Y estos funcionan de verdad, los auxiliares auditivos? Es que no hay auxiliares auditivos malos, o sea, también esa es una cuestión importante, ¿no? O sea, se piensa mucho o los padres piensan que los auxiliares auditivos o el implante coclear, que es muy caro, o sea, lo más caro es lo que funciona y es lo mejor, y no es así. Realmente las prótesis auditivas adecuadas para una persona, eso lo debe determinar el médico audiólogo, y no son precisamente las más caras. O sea, un implante coclear no funciona mejor que los auxiliares auditivos. Pero le puede funcionar es un mal mejor. diagnóstico, es que nos están preguntando mucho, que hay muchos papás que dicen que no funcionan. ¿Es por el mal diagnóstico? No es por eso. ¿Es porque no tienen el aparato adecuado? ¿Por qué razón? No está adecuadamente adaptado. Porque muchos padres los conducen a que operen a los niños, y vamos a suponer que el diagnóstico del otocirujano y del audiólogo estaban correctos. Los operan, y luego ¿a dónde van? Si no existe más que la carrera del instituto para enseñar a hablar a los pequeños. En todo el país estamos, en México, la licenciatura del IMAL, la especialidad del IMAL, y en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua. En los demás lugares no existe la carrera. Vuelvo a insistir, perdón, Rebe, pero vuelvo a insistir, no han reformado los estudios, los planes de estudio de la Secretaría de Educación, y no sé si me voy a morir gritando esto, porque a lo que urge es, no sirven, porque ya los conectaron. Claro. Sí, pero ¿qué van a escuchar? ¿Quién les va a decir cómo progresar con los aparatos o cómo progresar con el implante? ¿Cómo aprovechar lo que ya están oyendo para que puedan expresarse, leer los labios? Con decirte, Cris, que hay quienes después de la cirugía le aconsejan a los padres que les venden los ojos a los niños para que así desarrollen más su función auditiva. A ese grado, perdón, de estupidez llega la gente. Oye, Paz, ¿cómo pueden llegar los niños al IMAL? ¿Qué se necesita para acercarse a ustedes? Ganas. Solo ganas. Ganas. Y esto lo voy a ligar con otra cosa que quedó pendiente. Son programas muy caros, carísimos. No, súper caros. Y si el IMAL se sostiene gracias a los patrocinadores, gracias a los benefactores y gracias a los padres de familia. Porque si ustedes me dicen, es un programa muy caro, pero ¿cómo no va a ser caro tener
4 niños con una maestra que ya se graduó con nosotros, que ya hizo la licenciatura, que ya hizo la maestría, que a lo mejor estuvo también becada por el instituto, que el niño está becado por el instituto y que con 4 o 6 niños en un grupo, no es una primaria en donde hay 35 y 50, con una maestra que tiene maestría, ¿cómo no va a ser caro? Bueno, ¿y cómo se sostiene? Se sostiene con el empeño de los padres, con la bendición de los patrocinadores que tenemos y que cada día son menos. Claro. Y hemos tenido momentos de una gran crisis. Pero si a mí me vuelven a preguntar, es que es muy caro. Sí, es muy caro tener muchas ganas, contesto. Se necesitan ganas, se necesita empeño, se necesita no dejarse caer. Porque no, es mucho dinero, ya me voy, bueno. ¿Qué podemos hacer? Claro. Oye, me gustaría darle voz a algunas de las llamadas. Mónica Liliana Pacheco de Jalisco dice, tengo un hijo con sordera profunda, se le detectó a los 11 meses de edad. Desde ese momento ha recibido terapias de lenguaje. ¿Hasta qué edad un niño puede ser candidato a implante coclear? ¿Y cuáles son las ventajas de la operación? Quiero que me digan si existe una institución en Jalisco que haga esta operación. Ya no los dijiste, pero bueno. Jalisco, no, ¿no? ¿No? No, o sea, no, la operación sí. La operación sí, ¿verdad? ¿La operación sí? Sí, pero ¿y luego dónde están los maestros? Cris, es que dice la licenciada Angelina, si lo quieres repetir de manera muy sencilla, te ponen el implante coclear, el aparato auditivo, pero luego, ¿cuál es el paso? Hay que aprender a escuchar con ellos. O sea, no es que ya yo tengo una pérdida auditiva a un niño, se ponen los auxiliares o se opera y se activa el implante coclear y escucha. Los niños tienen que aprender a escuchar. Con las prótesis auditivas no recibimos la información como las personas oyentes, ¿no? Definitivamente. Entonces sí necesitan incorporarse a un programa, como lo tenemos en el instituto, pero que además no solamente estimulamos la parte de la percepción auditiva, sino a través de la lectura labiofacial, también los niños van haciendo esa asociación. Esto que yo leo en los labios es lo mismo que yo escucho, y en un momento dado, también a lo mejor eso que leen en los labios y escuchan solamente se vuelve auditivo. Depende mucho también, así como nosotros las personas normoyentes tenemos a veces una tendencia a ser más visuales o más auditivos, pasa con los niños sordos. Hemos visto sí que cuando son más pequeñitos, por ejemplo en el caso de Ian, que pueden oír una voz excelente, él se implantó a los 2 años, obviamente toda esa estimulación auditiva, sin dejar de lado la lectura labiofacial, en un momento dado él es mucho más auditivo. En cambio Julio, también que ya lo vieron, no existía la tecnología ahora que existe en la actualidad de auxiliares auditivos digitales y menos el implante coclear. Entonces a través de la lectura labiofacial fue que él desarrolló y adquirió el lenguaje, pero no tuvo esa retroalimentación auditiva, ¿no? Pero no son milagrosos los implantes cocleares ni los auxiliares. No, es que eso es importante. Yo creo que uno de los mitos es creer que le ponen eso y que ya escucha igual que cualquiera, ¿no? Ya estamos al final. Sí, por favor. O sea, bueno, yo quisiera compartir, mi experiencia personal. Entonces, yo usé auxiliares auditivos durante 45 años. Realmente, todo va a depender de las pérdidas. Yo empecé con una pérdida media y ha sido progresiva. Entonces, la pérdida media me permitía escuchar sonidos del medio ambiente. No alcanzaba a escuchar el lenguaje. Con los auxiliares alcancé a escuchar el lenguaje, pero tenía yo que aprender a entender qué es lo que estaba yo escuchando. Y después es todo un proceso cognitivo, claro, de que lo que estás escuchando lo vas ligando, tienes que tener muy buena memoria y irlo asociando. Pero, por ejemplo, el aprender sinónimos de palabras, que una palabra puede significar muchas cosas. Claro. Los chistes, las palabras de doble sentido, eso pues nos cuesta mucho trabajo, porque el primer aprendizaje es lo que significa cada palabra, y de repente resulta que significan otras cosas. Entonces es muy importante, porque el lenguaje no es nada más que lo que se supone que es una terapia del lenguaje o de habla, o sea, que no nada más son las palabras, sino el significado de todo. ¿Y qué palabras uso para poder interpretar algo? Entonces, cuando podemos acceder a la lectura, eso nos abre un mundo. Claro. Entonces, para los papás se me hace muy importante que no limiten a sus hijos, porque muchos, por cuestiones económicas, se quedan en la casa. Y los niños no saben que existe un mundo afuera.
Y hay muchas oportunidades aquí en México de llevarlos a muchos lugares sin que tengan que gastar. Claro. Lo que gastan es en lo que les compran las papitas, el algodón y eso, pero la actividad en sí no es lo que cuesta. Y les abren un mundo de posibilidades de entender el lenguaje. Claro. Y bueno, el mundo completo, ¿no? Y bueno, yo quiero recordarles que Rebeca es sorda y que, bueno, ella demuestra lo bien que pueden llegar a hablar, ¿no? Eso es bien importante para las personas que se acaban de prender la televisión o que la prendieron tarde y que no supieron, ¿no? Tu caso. Muchísimas gracias. Ya estamos al final del programa, Paz. Como resumen, o sea, ¿qué te gustaría decir de conclusión para que se llevaran todos los papás, las mamás que nos están escuchando, todo el público en general? Yo creo que si los padres de familia que están sobre todo muy unidos, muy cercanos a nosotros, o los que estuvieron y ya se fueron, ya vivieron toda esta experiencia, con altas y con bajas, con alegrías, con muchos problemas, yo les pediría a ellos, a sus familiares, que luchen porque se establezca la revisión de los planes de estudio de los maestros, porque no nada más están abandonados los niños sordos que podrían ser orales, están abandonados los niños sordos que usan la lengua de señas. No hay carreras específicas para los docentes que puedan hablar bien con la lengua de señas. Y hay un montón de trabajo para los familiares de las personas sordas que no hablan, de ser ellos los recipientes de la lengua materna de señas, porque si ellos tuvieron la suerte de oír dentro de una familia de puros sordos y además de captar la lengua de señas, son las mejores personas para empezar programas, para enseñar secundaria, primaria, bachillerato a través de lengua de señas. Con eso nos tenemos que quedar. Paz, muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí. Gracias a todos ustedes. Gracias al público. Gracias a ti que siempre estás todos los martes y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos en Facebook también.